Hola, hola, hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Maricielo, Ángel, Carol, que me estaban saludando. ¿Cómo están? Abigail, Fabricio, ¿cómo están? Muy buenas tardes, chicos. Un gusto de poder nuevamente reencontrarme con todos ustedes. Hola, Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba yo acá viendo el último examen de admisión que se ha tomado hoy en San Marcos. Estaba viendo justamente las preguntitas, estaba acá haciendo una revisión rápida de lo que ha venido. Nada, nada del otro mundo, al menos en química, todo, todo bien, todo relativamente sencillo, no ha habido ninguna complicación, así que ya, y como ya creo que lo había comentado, ¿no? Ya se olvidaron de los DECO, ya. Ya no hacen preguntas DECO en San Marcos. Bueno, así que vamos a nosotros a continuar trabajando, vamos a continuar revisando, así como hemos estado haciendo. Ya, miren que ya estamos en el último mes del año, ya estamos terminando el año, chicos, imagínense. ¿Quién iba a pensarlo, no? Parece mentira, parece que recién hubiésemos comenzado el 2021, ya se va a acabar el año. Así que el próximo año es su año, muchachos. El próximo año es su año. Ya vamos a ir, completando este módulo básico que estamos desarrollando este, ya dentro de unas cuantas semanas y para que comience un nuevo módulo intermedio que ya es una etapa ya más competitiva en donde comienzan a formarse ya para poder rendirle el examen de admisión. Yo imagino que tienen como mira, como objetivo, dar su examen de admisión, tal vez, no sé si en marzo del próximo año, porque la rectora ha dicho de que va a haber examen de admisión en marzo, no sé si en marzo del próximo año, no sé si va a alcanzar el tiempo para que haga una planificación adecuada, ¿no? Pero, ojalá que, Fabricio, bueno, qué bueno, en el 2024, de repente muchos de ustedes están terminando todavía el cole. Si es así, me parece muy bien, Fabricio, me parece muy bien y te felicito de que estés haciendo una base como para que después, ya cuando puedas terminar tu colegio, ya puedas trabajar de manera ya más centrada en lo que viene a ser tu ingreso a la universidad. Muy bien, Fabricio, muy bien. Te felicito. Y si hay alguno que todavía está en el cole, terminen bien su colegio y ya luego se enfoquen en el examen de admisión, ¿no? Si alguno ya está terminando este año, por eso les decía, no sé si hay el tiempo suficiente como para que podamos rendir nuestro examen de admisión en marzo. Si no es así, podemos pensar como objetivo primario lograr nuestro ingreso en septiembre, ¿no? De repente. Este, Cintia me dice, el próximo, empiezo a postular, no, mi amor, no empieces a postular. Se dice así, este año termino y el próximo ingreso, no que comienzo a postular. ¿Cómo que, cómo que empiezo a postular? No, hay que postular una sola vez nomás, postulamos y ingresamos. Qué bueno, me has hecho reír. Mira, también están en el colegio. Abigail también está en el cole. Qué bueno, qué bueno. Ya Jeremy dice, sí o sí, ingresamos el próximo año. Claro, claro. Los que están terminando ahora, por eso les decía, los que están terminando en este 2021, entonces hay que fijarnos como objetivo lograr nuestro ingreso en el 2022. Por eso les decía, no sé si hay la posibilidad de que podamos ingresar en marzo, porque está un poco cerca, porque no hay el tiempo suficiente como para planear bien el ingreso, pero para septiembre puede ser. En el mes de septiembre, San Marcos debe estar programando el siguiente examen de admisión. Ahí sí, ya con el tiempo adecuado, con la base que estás haciendo ahorita y ya enfocándote solamente en el examen de admisión, porque ya no va a haber colegio, entonces podemos planificar de mejor manera su ingreso. Los que están terminando todavía el próximo año, mis felicitaciones a todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque, chicos,
es muy meritorio y es muy sacrificado estar en el colegio y estar en la academia, estar en el colegio y estar en la academia. Yo de verdad que los felicito porque es pesado, es bastante pesado, pero todo sacrificio al final tiene su recompensa. Y la mejor recompensa es lograr su ingreso a la universidad, ¿no? Y que si es San Marcos, qué mejor todavía, ¿no? Si es San Marcos, qué mejor. Bueno, chicos, pero nosotros vamos a continuar entonces trabajando sin mucho preámbulo, pues, si no, como siempre, en química nos falta tiempo. Espero que hayan podido con calma saborear un delicioso almuerzo en compañía de la familia, porque hoy tenemos que hacer un temita que es un temita bastante conocido, creo, pero es un temita que requiere de que manejemos algunos conceptitos. ¿Saben qué vamos a hacer hoy día? Hoy vamos a hacer gases, muchachos. Vamos a hacer gases. Estado gaseoso. Sí, chicos. Espero que hayan almorzado para poder hacer gas. Ah, espero que se hayan alimentado muy bien para poder hacer gases. A ver, supongo que si alguien por si acaso ha comido frijoles hoy día, entonces está listo y preparado para hacer gases. A ver, vamos a ver cómo nos va hoy día con ese denominado estado gaseoso. Por favor, por favor, concentrémonos, ya, concentrémonos para hacer un poquito de gas. A ver, chicos, ¿qué vamos a revisar el día de hoy? Vamos a hacer 2 semanas, vamos a hacer estado gaseoso. ¿Qué les parece? Vamos a hacer hoy día, vamos a revisar la Ley General de los Gases. La próxima semana revisamos lo que corresponde a la ecuación universal. ¿Ya? ¿Y qué cosa vamos a ver con esta Ley General el día de hoy? Hoy, pues vamos a ver, ahí está nuestro ingeniero puro ojo que de vez en cuando se acuerda de nosotros y nos viene a visitar. Este ingeniero que creo que con el ingeniero bailarín se van a tonear por ahí. A ver, ¿qué vamos a revisar el día de hoy, chicos? El día de hoy vamos a revisar cuál es el concepto de gas. ¿Qué entendemos por un gas? Vamos a ver quién fue quien asocia por primera vez el término de gases a este estado de la materia que es considerado, te comento, un estado caótico de la materia. Ahora vamos a ver por qué se les considera así. Vamos a ver cuáles son las características de los gases y cuáles son aquellas variables que vamos a asociar nosotros matemáticamente para dar a conocer las ecuaciones que nos van a permitir predecir el comportamiento de un gas. Yo te adelanto algo. El estudio de los gases, chicos, tardó mucho tiempo. La verdad que mucho tiempo. Tardó como 300 años. Sí, como 300 años. Yo con las justas tengo menos de 300 minutos para poder hacer toda la clase. Bueno, no sé cómo vamos a hacer lo que hicieron en 300 años, nosotros lo vamos a hacer en menos de 300 minutos. Sí, no sé cómo, pero vamos a hacerlo. Le decía, chicos, en estos 300 años, pues se fueron dando a conocer leyes, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, Maricielo, ahora por qué tardó tanto, ¿no? Y en ese transcurrir de los años, pues se fueron dando a conocer ciertas leyes empíricas, ¿no? Que luego fueron asociándose y dieron a conocer justamente lo que nos toca ver hoy día, la llamada Ley General de los Gases Ideales o Ecuación General de los Gases Ideales. A ver, pero vamos a ver por qué tardó tanto tiempo el estudio de los gases. Chicos, el estado gaseoso es el tercer estado de agregación de la materia que se caracteriza
Primero, algo que ya hemos visto cuando hicimos materia, que se caracteriza primero porque tiene forma variable y tiene volumen variable. Es decir, los gases no definen por sí mismos ni su forma ni su volumen. Ellos, el volumen y la forma que tiene un gas va a depender del recipiente que los contiene. Este término gas fue, bueno, y en el estado gaseoso, como dice ahí en la pantallita, estos gases no tienen forma fija, no tienen un volumen fijo, porque las moleculitas están desplazándose a grandes velocidades. Se desplazan a grandes velocidades de manera totalmente desordenada, generando un total caos entre ellas. Chicos, justamente el término gas significa caos. Para tu libro, anótalo por ahí, anótalo por ahí. La palabra gas significa caos. Quien utiliza por primera vez este nombrecito es un señor llamado von Helmont, este físico, químico, médico, matemático y todos los títulos sabidos y por haber tenido este científico belga, von Helmont, utiliza por primera vez el término gas para hacer referencia a un estado caótico de la materia, en donde las moléculas se mueven en todas las direcciones a grandes velocidades. Entre estas moleculitas prevalecen las fuerzas de repulsión, ¿no? Las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. Es esa la razón por la cual las moleculitas se mueven en todas las direcciones, con total libertad, chocándose entre ellas, chocando contra las paredes del recipiente. Y justamente los choques que generan las moléculas contra las paredes del recipiente, se golpean, es lo que genera la presión de un gas. ¿Por qué? Nos pregunta Maricielo, ¿no? Sorprendida, ¿por qué tardó tanto tiempo, profe, el estudio de los gases? Es que chicos, los químicos, los científicos, primero tuvieron que comprender, que entender, que conocer cómo está conformada la materia. Primero tuvieron que aprender mucho acerca de la materia, tuvieron que pasar años para que entiendan de qué están constituidos los cuerpos materiales, tuvieron que pasar muchos años, hubo toda una evolución del conocimiento del átomo, desde la época de los griegos hasta lo que se conoce en la actualidad acerca del átomo. Ha pasado muchos años. Y en todos esos años, pues poco a poco fueron entendiendo de mejor manera cuál es el comportamiento de los gases. Por eso tardó tanto tiempo su estudio. Primero tuvieron que aprender acerca de la constitución de la materia, tuvieron que comprender y saber finalmente cómo son los átomos, cómo se unen, cómo se enlazan, cómo forman moléculas, y a partir de allí recién pudieron entender el comportamiento de los gases. Eso hizo que tarde tanto tiempo el estudio de estas sustancias gaseosas. Hoy sabemos, como les vuelvo a repetir, que los gases están constituidos por moleculitas que pueden ser moléculas de un mismo elemento, o sea, conformadas por átomos de un mismo elemento, como las moléculas del cloro gaseoso, que son moleculitas en donde hay dos átomos de cloro unidos en parejitas de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos, unidos mediante un llamado enlace covalente. Pueden haber gases cuyas moléculas están constituidas por átomos de elementos diferentes, ¿no? Moléculas diatómicas como el HCl, molécula de hidrógeno, molécula de cloro. O también moléculas que están constituidas por varios átomos, poliatómicas como el amoníaco, que está conformada por 4 átomos, un nitrógeno y 3 hidrógenos, ¿no? Todas esas cositas tuvieron que entenderse primero, comprenderse, antes de hablar acerca de las propiedades de los gases. Como les digo, los gases no tienen una forma fija, no tienen un volumen fijo,
La forma y el volumen dependen del recipiente que los va a contener. Por otro lado, las moléculas de un gas se mueven libremente, se mueven de manera totalmente desordenada, se mueven al azar y siempre ocupando la totalidad del volumen del recipiente que los contiene. Siempre tratan los gases de crecer en volumen, te comento. Cuando tú guardas, por ejemplo, cuando tú colocas un cuerpo sólido en un recipiente, pues el sólido se queda en el fondo. Es un cuerpo rígido. Cuando tú agregas agua en un recipiente, un líquido en un recipiente, el líquido va llenando de abajo hacia arriba el recipiente, ¿no? Se va sentando primero y de ahí va llenando, poco a poco, poco a poco. En cambio, cuando tú guardas o colocas un gas en un recipiente, así coloques poquito gas o así coloques bastante, el gas siempre tiende a ocupar la totalidad del volumen del recipiente que lo va a contener. Esa propiedad se llama expansibilidad. Los gases tienden a expandirse, a crecer en volumen. Y también los gases se pueden comprimir. Mediante la aplicación de una fuerza es posible reducir el volumen que está ocupando un gas. ¿Ya? Eso se llama compresibilidad. Es como cuando tú, no sé si alguna vez has participado en estos juegos que hacen en las gincanas, ¿no? En donde a veces tienen que reventar los globos sentándose encima. Pones tu globo en una silla, tú vienes corriendo, te sientas y lo que estás haciendo al pobre globito lo estás aplastando al globo, lo estás comprimiendo. Lo comprimes tanto, la presión generada adentro es tan grande que ¡pum! Se revienta el globito, ¿no? Bueno, entonces el hecho de que tú puedas comprimir, eso implica de que puedas reducir el volumen de un gas. Profe, ¿por qué? ¿Por qué se puede reducir? Es que cuando se desplazan a grandes velocidades, dejan distancias de separación, ¿no? O se generan distancias de separación entre las moléculas bastante grandes. Entonces, mediante la aplicación de una fuerza, tú puedes reducir esas distancias y comprimir el gas. Ahora, por el mismo hecho de que los gases tienden a expandirse, por el mismo hecho de que los gases tienden a crecer en volumen, yo no sé si alguno de ustedes recuerda a qué es igual la densidad. Mm, ¿Alguno recuerda por casualidad la densidad a qué es igual? Densidad, densidad, densidad. Pues la densidad, a ver quién se acuerda. Creo que la densidad se calcula dividiendo la masa de un cuerpo entre su bo, volumen. Masa entre volumen, eso, Angie, muy bien, Jeremy, Cintia, perfecto. Masa entre volumen, así es, Fabricio. Muy bien, masa entre volumen. Entonces, chicos, si los gases siempre tienden a crecer en volumen, si el volumen tiende a aumentar, como la densidad es masa entre volumen, a mayor denominador, obviamente el resultado disminuye. A mayor denominador, el resultado disminuye. La densidad disminuye. Por eso se dice que los gases se caracterizan por tener baja densidad, ¿no? Baja densidad. Y en términos generales, ante un aumento de presión, ante un aumento de temperatura, una variación de la presión, una variación de la temperatura, los gases más o menos responden de manera similar, ¿no? Yo aumento la presión, comprimo el gas, cualquier gas. Incremento la temperatura, se expande el gas. Con todos los gases ocurre lo mismo. Por eso se dice que se comportan de manera similar frente a cambios de presión y temperatura. Eh, Ahí tienen algunos ejemplitos de sustancias gaseosas a temperatura ambiente. Eh, ya les mencioné, los átomos de un gas pueden encontrarse, o las moléculas de un gas pueden encontrarse constituidas por
agrupaciones de 2 átomos, de 3 átomos, como también pueden haber átomos individuales, ¿eh? Hay gases monoatómicos, se dice, como es el caso de los gases nobles. Recordarán ustedes, los gases nobles, como tienen todos sus electrones apareados, no necesitan esos átomos unirse con otros átomos. Por eso es que los átomos se encuentran en forma individual. Otros gases, como por ejemplo, otros gases como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, tienen a sus átomos unidos de 2 en 2, formando moléculas diatómicas, se dice. Otros tienen 3 átomos por molécula, el CO2, 4 átomos por molécula, el amoníaco, el NH3, tetratómica. Hay moléculas con un montón de átomos, como por ejemplo este metano que tiene 5 átomos, o el etano que tiene 8 átomos, por ejemplo. Ya esas son moléculas poliatómicas. ¿Ya, chicos? Y están algunos ejemplitos de gases a temperatura ambiente. Ahora, para poder predecir el comportamiento de un gas, se ha dado a conocer ciertas ecuaciones matemáticas. Estas ecuaciones matemáticas relacionan las denominadas variables termodinámicas. Chicos, y aquí sí, esto ha sido pregunta de examen de admisión N veces, ¿ah? N veces. En San Marcos, en la Uni, en la Agraria, en Villarreal, por todos lados preguntan es lo mismo. ¿Cuáles son las variables termodinámicas que rigen el comportamiento de un gas? Clásica pregunta. ¿Cuáles son estas denominadas variables termodinámicas? Variables físico-químicas, variables de estado, así lo llaman. Son 3. Esas variables son: 1, la presión; 2, el volumen; y 3, la temperatura. ¿Ya? Esas son las 3 variables termodinámicas: la presión, el volumen y la temperatura. A ver, vamos a dar una revisión rápida de esto para ponernos a practicar, justamente para ponernos a practicar, más bien, para ver aplicación de los ejercicios. Rápidamente, yo te comenté hace un momentito que las moleculitas de un gas se movían en todas las direcciones, ¿no? Más o menos como la animación que observa, ¿sí? Ahí están moviéndose caóticamente por todos lados. Chicos, ¿y estas moleculitas al moverse caóticamente qué hacen? Cuando se mueven caóticamente se chocan entre ellas, se chocan contra las paredes del recipiente, ¿verdad? Esos golpes, esos choques de las moléculas contra las paredes del recipiente, esos golpes, esos choques, eso es lo que determina la presión de un gas. Cuanto más rápido se mueva, mayor será el impacto de las moléculas y por lo tanto se dice la presión se incrementa. Profe, ¿y cómo puedo hacer para que aumente la presión, para que se mueva más rápido? Buena pregunta. ¿Sabes cómo crees que podrías hacer para que se incremente la presión, chicos? ¿Cómo podrían hacer para que aumente la velocidad de las moléculas y golpeen con más fuerza las paredes del recipiente y generen mayor presión? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Cómo podríamos provocar? Claro, Fabricio, muy bien. Uno es comprimiéndolo, como estamos viendo en la animación, muy bien. Comprimimos, achicamos el volumen del recipiente, bien, Pedro, bien, por el término, así, utilizando palabras sencillas, fáciles, muy bien. Comprimiendo, achicando el volumen, ¿no? Haciéndolo más pequeño. Entonces, cuando lo hacemos más pequeño, aumenta la presión. Otra forma. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Muy bien. Están razonando muy bien. Otra manera, ¿cómo podríamos hacer? ¿Por qué a veces cuando se produce un incendio, los bomberos dicen: señores, por favor, retírense? Hemos detectado que hay balones de gas y pueden explotar. A ver, retírense, por favor, retírense. Dejen campo para trabajar a los bomberos.
¿Por qué dice eso nuestros amigos los bomberos? A ver, recontra sacrificados siempre ellos. Un gran respeto para los bomberos y un gran agradecimiento a ellos por ayudarnos siempre. ¿Mm? Dígame, dígame. ¿Por qué lo dice eso los bomberos? ¿Por qué dice que los balones de gas pueden explotar? Que yo sepa, los balones de gas son tanques de acero. ¿Cómo van a explotar? El tanque de acero se quema. Ah, no se quema, ¿no? Que yo sepa, el acero no se quema. Entonces, ¿por qué dice que explotan? Ah, por la temperatura, ¿no, Fabricio? Claro. Fabri, ¿y qué tiene que ver la temperatura? Por la temperatura del ambiente, Cintia. Me imagino que te refieres a la temperatura que se genera producto del incendio, ¿no? Del lugar, ¿verdad? Sí. Este, ok. Pero ¿por qué la temperatura? ¿Y qué tiene que ver la temperatura? ¿Qué tiene que ver eso? Ya, si la temperatura aumenta, hay mayor presión, me dice Paulita, ¿no? Angie me dice que cuando la temperatura aumenta, igual que Paola, pero ¿y eso qué hace? ¿Por qué provoca una mayor presión? A ver, tal vez esté equivocado. Tal vez la presión aumenta porque al elevar la temperatura, ah, sí, Cintia, muchos gases son inflamables, exacto, como el propano, el metano, ¿no? El hidrógeno mismo. Sí, pero aquí no estamos hablando del hecho de que van a quemarse, no van a reaccionar. Claro, Paulita dice, el incremento de la temperatura lo que trae como consecuencia que las moléculas se muevan más rápido. Claro, al elevar la temperatura, las moléculas se mueven más rápido y al moverse más rápido, golpean con mayor fuerza las paredes del recipiente. Es como que, es como que las moleculitas cobrasen vida y cuando empiezan a sentir que la temperatura se eleva producto del incendio, las moleculitas desesperadas comienzan a ver, ¡ey, ey, nos quemamos! Sácanos de aquí! Golpean las paredes del recipiente para poder escapar. Tanto golpean, tanta fuerza hacen que ¡pum! Revienta el balón, ¿no? Por eso a veces dicen, uy, ha reventado un balón, explosionó un balón de gas y ocasionó cualquier cantidad de daños, ¿no? Muy bien. Entonces, no se olviden, los golpes que las moléculas ejercen contra las paredes del recipiente son los que van a determinar la presión de un gas. Por si acaso, para medir la presión de un gas se utiliza un instrumento que se llama manómetro. ¿Conocen un manómetro? ¿Han visto alguna vez un manómetro? Yo creo que sí, ¿ah? eh, en los hospitales, en las clínicas, no sé si han visto no sé si han visto los tanques de gas, ¿no? Los tanques de gas que tienen como un relojito, no sé si alguna vez han visto, ese relojito, ese es un manómetro, ¿no? Tienen como un relojito, como una brujulita, exacto, Natalie, muy bien, muy bien. Sí, tienen como un relojito. Por ejemplo, si en casa tal vez, si papá tiene un auto, ¿no? De repente en casa tienen un auto, los extintores también tienen, Paulita, claro, ¿no? O en casa, tienen un auto, la familia, papá, mamá, no lo sé, y es un carro a gas, ¿no? Ahí está el tanque de gas, y en el tanque de gas también se ve que hay como un relojito, ¿no? Como una brujulita, como decía Nathan. Ya, eso es un manómetro, eso permite medir, em, es el medidor de presión, no es exactamente un manómetro, funciona como un manómetro, pero no es exactamente un manómetro, pero sí, se asemeja mucho, es su primo hermano, es su primo hermano, el medidor de presión, te refieres cuando nos toman la presión, ¿verdad? Cuando a veces dice, uy, a la abuelita le ha subido la presión, entonces le ponen ahí en el brazo, ¿no? Una banda, ¿no? Y después
succionan, ejercen presión y miden cuáles las pulsaciones. Ya, es algo parecido, no, no es exactamente un manómetro, porque ahí lo que tú estás midiendo es la cantidad de pulsaciones, más bien, que está teniendo la persona. Y en base a la cantidad de pulsaciones es que se puede determinar si se ha elevado o no su presión sanguínea, ¿no? A eso se refiere. Es su primo hermano, pero no es exactamente un manómetro, ¿no? Se parece a un manómetro. Este, mm, bueno, entonces, ya saben, ¿ah? La presión de un gas está determinado por los golpes, por los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente que lo va a contener. Otra variable termodinámica, ¿cuál es? Otra variable termodinámica es el volumen. Ya hemos mencionado, ya hemos mencionado que eh, los gases no definen por sí mismos, eh, no definen por sí mismos su volumen. Ah, perdóname, Natalie, estaba tratando de recordar, ya me acordé, se me había ido la palabra. Eso se llama tensiómetro. El otro es manómetro. El que tú haces referencia para medir la presión sanguínea, chicos, para todos, ese aparatito se llama tensiómetro. Ya me acordé. Mi viejito, que en paz descanso, tenía su tensiómetro para poder medir la presión, ¿no? No se llama tensiómetro. En cambio, este del que estamos hablando nosotros se llama manómetro. Por eso te decía que son primos hermanos, pero no, no es exactamente igual. ¿Ya? No, no es exactamente lo mismo. Se me había ido el nombre, disculpen, se me había ido el nombre. Ya. A ver, gracias, Natalie, por tu comentario. Bacán, bacán, para que también tus demás compañeros sepan qué cosa es eso. La otra variable es el volumen. Y el volumen no está determinado por el propio gas. El volumen de un gas está determinado por el volumen del recipiente que lo va a contener. Recuerden, los gases siempre ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Mira, ve, tú tienes un gas y ahí hay una tapa móvil. Esto, chicos, por si acaso, esta tapa móvil que lo vimos también en la animación anterior, eso se llama émbolo. ¿Ya? Vayan asociando esos nombrecitos. Eso se llama émbolo. Es una tapa móvil que puede ascender o descender dependiendo del volumen que ocupe el gas. Yo tengo un gas y yo voy subiendo la tapa y date cuenta, mira, el gas va ocupando siempre todo el volumen, todo el volumen, todo el volumen. Siempre los gases van a ocupar la totalidad del volumen del recipiente que los contiene. Y la temperatura. La temperatura es, por si acaso, chicos, una medida del grado de agitación molecular. La temperatura es una medida del grado de agitación molecular. Jóvenes, la temperatura no mide el calor. La temperatura no mide el calor. La temperatura nos da una idea nos da una idea de qué tan rápido se mueven las moléculas de un gas. A mayor temperatura, mayor movimiento cinético de las moléculas. ¿Ya? Eso tiene que tener en cuenta. Cuanto más se mueve, entonces es porque el gas se encuentra a mayor temperatura. Ustedes mismos me lo dijeron. Para poder medir la temperatura, vamos a hacer uso de ciertas escalas termométricas. Hay dos tipos de escalas. A ver, no sé si ustedes han oído hablar de ello. Existen las llamadas escalas relativas y existen las denominadas escalas absolutas. Las llamadas escalas relativas, que son escalas que tienen su origen en el punto de congelación de alguna sustancia. Esas escalas relativas son la escala Celsius, la denominada escala Celsius, y la llamada escala Fahrenheit. Mientras que las escalas absolutas, que tienen su origen en el verdadero cero.
Profe, ¿por qué dice verdadero cero? Ah, es que, a ver, yo tengo una consulta. ¿Alguno sabe a qué temperatura se congela el agua? ¿A qué temperatura se vuelve hielo? ¿Sabe el punto de congelación del agua? Tal vez, no sé. ¿Lo han, eh, ¿Saben alguno de ustedes? Mm, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que el punto de congelación del agua es, creo que es 0 grados, 0 grados Celsius. ¿Sabían eso? El punto de congelación del agua, chicos, es 0 grados Celsius, ¿ya? 0 grados. Así es, Fabricio, 0 grados. Así es, 0 grados. Ahora, una consulta. Chicos, cuando el agua se congela, pregunto, ¿ah? Cuando el agua se congela, ¿las moleculitas de agua se mueven o ya no se mueven? ¿Qué dice? ¿Las moléculas de agua? ¿No? Ah, ya no. ¿Ya no? Are you sure? Are you, are you sure? Eh, ya no, porque son sólidas. Pero Fabri, los cuerpos gaseosos, perdón, los cuerpos sólidos sí tienen movimiento para sus partículas. Sí tienen movimiento. ¿Te acuerdas cuando hemos hecho materia? ¿Te acuerdas que decíamos, en los sólidos, las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión? Están comprimidos, claro, están muy juntitos, están comprimidos. Pero ahí donde están vibrando, 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 vibrando. Ya no se desplazan, ya no se desplazan. No hay desplazamiento, Fabri. No hay desplazamiento, sino están en un solo lugar, pero en ese lugar están vibrando, vibrando, vibrando. O sea, tienen movimiento vibratorio. ¿No? Ahí nomás vibran, 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 como que estuviesen temblando. ¡Ay, qué frío! Dicen, estamos a 0 grados. Están temblando las moléculas, están vibrando, ¿ya? Así, están vibrando las moleculitas. Pero tienen un movimiento vibratorio. Ah, entonces, eso significa, eso significa que ese no es el verdadero cero. El verdadero cero es una temperatura en donde se supone las moléculas ya no se mueven. ¿Y cuándo es que se supone que ya no se mueven? Ya no se mueven cuando están en el verdadero cero. El verdadero cero es una temperatura a la cual nunca se ha llegado. Nunca se ha llegado al verdadero cero, te cuento. Ese verdadero cero se llama el cero absoluto. Es una temperatura teórica, una temperatura supuesta, una temperatura, se dice, hipotética, en donde se supone las partículas de un cuerpo dejan de moverse, ¿ya? No te olvides, eso se llama cero absoluto. Y los señores Kelvin y Rankin construyeron sus escalas partiendo de ese verdadero cero, en donde se supone las partículas no se mueven. Entonces, como esas escalas parten del verdadero cero, a esas las han llamado escalas absolutas. Escalas relativas son aquellas que comienzan cuando se congela un cuerpo. La escala Celsius comienza el 0 grados Celsius, es cuando se congela el agua. La escala que construyó Gabriel Fahrenheit es cuando se congela una mezcla de cloruro de amonio más agua, una sal amoniacal. Ya, esas son relativas porque no empiezan del verdadero cero. Las que comienzan del verdadero cero se llaman absolutas. El verdadero cero es en una temperatura en donde se supone las partículas ya no se mueven. Esas las creó Kelvin y Rank. ¿Ya, chicos? Para que tengan un poquito de teoría. Ahí está lo que te acabo de comentar. El cero absoluto es una temperatura hipotética en donde se supone ya las partículas no se mueven, ¿ya? En la escala Celsius, el cero absoluto, imagínense, mira cuánto es el valor del cero absoluto en la escala Celsius.
menos 273 grados Celsius. A su menos 273. ¿Se imagina? Nuestra refri, arriba, en el congelador, dependiendo de la marca y el tamaño de nuestra refri, las temperaturas llegan a menos 10, a menos 15 grados. En los frigoríficos, en los camales de carne, en los camales, ahí donde guardan la carne, ¿sí? Cuando sacrifican a las vacas, ¿no? Y sacan la carne, y para guardar la carne, en esos frigoríficos, las temperaturas llegan a menos 50 grados. Menos 50 grados. Acá estamos hablando de menos 273. ¡Guau! Su madre, profe! Una temperatura muy baja. Se supone que a esa temperatura las partículas de un cuerpo ya no se mueven. Se supone que esa temperatura ya no se mueve. Profe, ¿nunca han llegado a esa temperatura? No, no, no se ha llegado, chicos. Todavía los científicos no han llegado. Han llegado a temperaturas cercanas, sí. Temperaturas bastante cercanas al cero absoluto, pero al verdadero cero no han llegado. Ahora, bueno, no es motivo de estudio nuestro, pero yo te comento algo, ¿no? Yo te comento algo. Ya más adelante, cuando hagamos un módulo intermedio, de repente podemos ampliar ahí la información. Pero yo te adelanto algo. ¿Sabes por qué ¿sabes por qué no se ha llegado a esa temperatura? Porque si las partículas de un cuerpo dejasen de moverse, si las partículas de un cuerpo material dejasen de moverse, no habría espacio. Si no se mueven, no generan espacio. Si no generan espacio, significa que no hay volumen. Y si no hay volumen, no habría materia. La definición de materia dice es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, o sea, un volumen. Pero si las partículas de ese cuerpo ya no se moviesen, entonces ya no habría materia. La temperatura más cercana, Fabricio, es milésimos de grado sobre el cero absoluto. Que es un estado de la materia, que se llama el condensado Bose-Einstein. El estado condensado Bose-Einstein, así se llama. ¿Por qué? Porque el indio Bose y Albert Einstein, bueno, Albert Einstein primero, y luego el indio Bose completó el trabajo de Einstein porque Einstein se murió. El estado condensado Bose-Einstein es un estado que se ha logrado a una temperatura de milésimos de grado sobre el cero absoluto. O sea, un poquitito por encima del cero absoluto. O sea, no han llegado al verdadero cero. Y a esa temperatura, pues, que es más un estado teórico, más que lo pueda, profe, ¿cómo es? ¿Cómo es? No, es más teoría. Es a esa temperatura los científicos proponen de que ya no se cumplen las propiedades de la materia del mundo macro. Ahí se puede hablar de que dos cuerpos pueden superponer espacios. O sea, un cuerpo puede estar en el mismo lugar que otro, cosa que en el mundo macro no, cosa que en el mundo macro no, ¿cómo se llama? No se puede afirmar. En el mundo macro hay una propiedad de la materia que se llama impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. Ya, en ese condensado Bose-Einstein, este, se superponen partículas en movimiento en un mismo espacio, ¿no? En un mismo lugar, ¿no? Por eso les digo que es más un estado teórico. Ese es un ejemplo de algo, de un espacio que tenga por eso, ahorita estoy haciendo el comentario, que esto es más un estado teórico. No hay forma de poder decirte, mira, esto es materia en estado condensado. No, no, es más un estado teórico. Tú bajas la temperatura, por ejemplo, de un cuerpo y a esa temperatura
analizas el movimiento que pueda tener, pero todo es con computadoras, ¿no? Y entonces a esa temperatura muy baja se puede, o los científicos han llegado a la conclusión de que dos partículas en movimiento podrían superponer un espacio, ¿no? Podrían superponer un mismo lugar. Por eso lo han llamado un estado condensado, pero más es un estado teórico que algo, que algo que se vea en la práctica. No se puede hacer eso. No hay, no existe ningún espacio, como dices tú, o un algo, un ente que tú puedas visualizar a esa temperatura. ¿No? No existe eso, Paulita. ¿Ya? Este, chicos, ¿cuál es la relación entre las cuatro escalas de temperatura? ¿Alguno por casualidad sabe? De repente en el cole ha hecho eso. La relación entre las cuatro escalas. Mm, Entre la escala Kelvin, Fahrenheit, Celsius, ranking, hay una relación, hay una formulita. Ahí está, en donde escala Celsius entre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 entre 9. Ahí está Kelvin menos 273 entre 5 y ranking menos 492 entre 9. Claro. Todas esas escalas te permiten medir la temperatura. Nosotros en nuestro país usamos grados Celsius, por ejemplo. En Estados Unidos usan grados Fahrenheit, ¿no? En Estados Unidos usan grados Fahrenheit. Nosotros utilizamos grados Celsius, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a Estados Unidos una receta de repostería, ya te dicen, bla, 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 haces todo el procedimiento, te dicen, coloca tu masa preparada en el horno te dice, por ejemplo, a 36 grados Fahrenheit. Oh, oh, ¿cuánto es 36 grados Fahrenheit? Es que ellos usan Fahrenheit, nosotros utilizamos Celsius. Entonces hay que convertir los 36 grados Fahrenheit a la escala Celsius. Así. ¿Ya? Entonces, nosotros usamos Celsius. Ahora, cuando resuelvan los problemas, chicos, tienen que trabajar con escalas absolutas. Y en este caso, ¿cuál escala vamos a usar? Vamos a usar la escala Kelvin. El ranking ya no se usa ya. De verdad que el ranking ya no se emplea. Antes lo utilizaban por Inglaterra, por el Reino Unido. Ahora ya no lo usan ya. Vamos a utilizar nosotros la escala Kelvin, la de Lord Kelvin. Aunque una anécdota, su nombre no era Kelvin. Su nombre no era Kelvin. No, profe, no se llamaba Kelvin, se llamaba William Thompson. William Thompson. ¿Y por qué dice Kelvin? Porque ese era su título de noble inglés, el Lord de Kelvin. Entonces, como todo el mundo le decía Lord Kelvin, Kelvin, entonces se quedó con Kelvin. No, pero su nombre verdadero era William Thompson, por si acaso. Relacionamos Celsius con Fahrenheit, tú eres un gran matemático, eliminamos el 5 y nos va a quedar que la temperatura en Kelvin es igual a Celsius, el menos 273, lo pasamos a sumar y te quedaría Celsius más 273. Cada vez que te dan una temperatura en Celsius, para resolver los problemas, no la dejes en Celsius, lo pasas a Kelvin, ¿ya? Lo vas a pasar a la escala Kelvin, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo tengo un gas a una temperatura de 27 Celsius. ¿Cuánto será en Kelvin? Recontra fácil. Un insulto al cerebro. Si me han dado de dato la temperatura en Celsius, ¿cuánto será la Claro, Angie, muy bien. Claro, ya que la temperatura en Kelvin es Celsius más 273, simplemente sumo, pues, ¿no? 27, así es, aquí se suma y eso es 300, ¿no? Así. Siempre van a expresar su temperatura en Celsius, ¿ya? Perdón, en Kelvin, ¿ya? Si te dan en Celsius, lo pasas a Kelvin, ¿correcto? Muy bien, chicos, y para hacer las primeras preguntitas, para hacer las primeras preguntitas de teoría, antes de entrar a la parte matemática. Conociendo las variables termodinámicas, ahora sí estamos en capacidad de dar a conocer
las ecuaciones que gobiernan los gases. Chicos, y estas ecuaciones, como te dije, son el resultado de aproximadamente 300 años de estudio, en donde en esos 300 años se fue elaborando una teoría, la llamada teoría cinético-molecular. Muchos científicos aportaron a la teoría. Como ves ahí, Clausius, Maxwell, Boltzmann, Van der Waals, London, Robert Boyle, Charles, Gay-Lussac, Clapeyron, y bueno, y un sinnúmero de científicos, en tantos años, cada uno de estos científicos, cada vez que hacía un experimento, fue aportando ideas para finalmente dar a conocer el comportamiento de un gas, el comportamiento de un gas perfecto. Esa teoría lo que menciona es cuál sería el comportamiento perfecto de un gas, supuestamente, ¿no? Porque no existe un gas perfecto. Por eso, a esos gases de comportamiento perfecto que se ha ideado, que son producto de, de lo que han ideado los científicos, ¿no? Pues a ese gas justamente se le llama gas ideal. El término ideal viene de idea. Insisto, los científicos han ideado un modelo de gas que supuestamente ha de tener un comportamiento perfecto. Eso se llama gas ideal. Eso es lo que se conoce con el nombre de un gas perfecto, ¿ya? Esos gases son los que cumplen con los postulados de la teoría cinético-molecular. Profe, ¿y los gases que hay en la naturaleza? Ah, los que hay en la naturaleza se llaman gases reales. Esos gases que realmente existen, los llamados gases reales, chicos, más o menos alcanzan un comportamiento perfecto, más o menos alcanzan un comportamiento ideal cuando están sometidos a elevadas temperaturas, lo puedes ver ahí en la pantalla, cuando están sometidos a elevadas temperaturas y bajas presiones. Cuando un gas está a elevadas temperaturas y bajas presiones, ahí es donde hablamos de un comportamiento perfecto para estos gases, ¿ya? Ahí hablamos de comportamientos perfectos. Profe, pero cuáles son esas condiciones que debe haber para que el gas sea considerado perfecto? Ah, ya. Las condiciones son las que ahí se muestran. Primero, se supone que las moleculitas de los gases son tan chiquititas, tan pequeñitas, que no influyen para nada en el comportamiento del gas. Se dice que las moléculas de un gas son de masa despreciable y volumen puntual. Profe, ¿qué significa volumen puntual? Significa que son un punto en el espacio. Son tan chiquititas que son consideradas un punto en el espacio, ¿ya? Dos, se considera que las moléculas se mueven tan rápido, que vencen la fuerza de atracción que hay entre ellas. Es más, se asume que no hay fuerzas de atracción entre las moléculas. Las moléculas se mueven libremente en todas las direcciones, muy rápido, de manera desordenada, al azar y en línea recta. Cosa que en la práctica no es verdad. Todo cuerpo en movimiento se desplaza de manera ondulatoria, como ondas, como ondas. Acá se asume que se mueven en línea recta. Por otro lado, dice, en un gas ideal, las moleculitas de los gases, al moverse caóticamente, chocan contra las paredes del recipiente y generan una presión, cosa que ya hemos mencionado. Solo que al momento de chocarse, las moléculas no pierden energía, siguen moviéndose con la misma velocidad que traían. Se chocan, pero ellas siguen moviéndose con la misma velocidad.
Ustedes saben que eso en la realidad no ocurre, ¿no? Cuando dos autos se chocan, bla, 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 se abollan, porque hay transferencia de energía entre ellos, ¿no? Por eso es que terminan todos abollados. O cuando has estado viendo de repente los partidos de la selección de fútbol, dos jugadores van corriendo tras una pelota, los dos meten el cuerpo, se chocan, uno se cae por un lado, el otro se cae para el otro lado y ninguno agarra el otro. ¿Por qué? Porque en ese caso, al chocar, había una transferencia de energía que hizo que cambie su cantidad de movimiento. Bueno, acá no. En un gas se chocan igualito, siguen moviéndose con la misma velocidad, siguen moviéndose de manera como si, normal, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Para esos choques se llaman elásticos, ¿ya? Cuando los gases reales supuestamente han de tener un comportamiento ideal, cuando están sometidos a presiones altas, perdón, a temperaturas altas, elevadas temperaturas y bajas presiones. A elevadas temperaturas, altas temperaturas y presiones bajas, allí los gases reales tienen un comportamiento ideal, ¿sí? A ver, vamos a ver si me he dejado entender, porque he hablado un montón antes de entrar a la parte matemática. A ver, vamos a ver si me he dejado entender. Ojalá que me haya dejado entender. Chicos, ¿hay alguna consultita? ¿Se entiende lo que acabo de comentar? No sé si el lenguaje ha sido adecuado, fácil, sencillo, o he hablado cosas muy complejas, muy técnicas. ¿Mm? Me he dejado entender. A ver, me dice, sí, ok, gracias, chicos, gracias, Cinta, gracias, Diego, gracias, Fabricio, gracias. A ver, chicos, estoy compartiendo la pantalla con los ejercicios de clase, ¿sí? Los ejercicios de clase. Gracias, Jeremy. Las tres primeras preguntas son preguntas de teoría. Ahorita las claves, vamos a verificar las claves. Son preguntas de teoría referidas a lo que acabamos de mencionar. A ver, para consolidar lo que hemos estado haciendo. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta 1? A ver, ¿listo? La leo muy bien, Fabricio, Paola, Diego, muchas gracias, muy bien por su participación. A ver, Natalie, muy bien, me dice la letra C, Maricielo, todos coinciden en la letra C. Cintia me dice la letra C también. Muy bien, a ver, vamos a analizar. Dice, en la compresión de un gas hay disminución de la masa del gas. No. Esta proposición, ay, ¿qué estoy escribiendo? Yo digo una cosa y escribo. Esta proposición es falsa. Esta proposición es falsa. Chicos, cuando se comprime un gas, voy a decir así, al comprimir, al comprimir un gas, ¿qué sucede? Se reduce el volumen del gas, no la masa. Lo que se reduce es el volumen. Por eso la proposición es falsa, ¿no? Al comprimir un gas se reduce el volumen. La otra dice, en la expansión de un gas hay aumento de volumen. Eso sí, cuando se expande es porque crece en volumen, ocupando todo el volumen del recipiente que los va a contener. La otra dice, las moléculas de un gas solo pueden ser diatómicas. No. Eso es falso.
habíamos visto algunos ejemplos, ¿no? Habíamos indicado que las moléculas de un gas, ¿cómo pueden ser? Pueden ser mono, monoatómicas, pueden ser monoatómicas, pueden ser diatómicas, triatómicas o poliatómicas, o sea, constituidas por varios átomos. Entonces, esa proposición definitivamente falsa. Muy bien, chicos, la respuesta es la letra C. Felicitaciones a todos. Muy bien, vamos. Pregunta número 2, lo que siempre les digo, que vienen los exámenes de admisión. Alternativa que corresponde a las variables de estado de un gas. ¿Cuáles son? Eso, Diego. Muy bien. La presión, lo que acabamos de revisar, el volumen y la temperatura. Muy bien, chicos. Muy bien, Jeremy, Maricielo, Angie. Perfecto. Vamos, en la pregunta número 3. Bueno, ahí está. Bueno, ya no vi la respuesta. Así es, Fabricio. Presión, volumen y temperatura. A ver, vamos a ver, pero en todo caso, ¿cuáles son verdaderas y falsas? Dice acá, una es falsa. ¿Cuál será la falsa? A ver, la respuesta dice que es uno. O sea, una es falsa, pero ¿cuál? A ver, ¿cuál? La primera. A ver, dice los choques entre las moléculas. Ah, no. Los choques entre sus moléculas, dice, son elásticos sin pérdida de energía. Yo creo que eso es correcto, ¿ah? Eso es lo que habíamos leído. Las moleculitas se chocan entre sí y siguen moviéndose con la misma proposición. Sus moléculas poseen un volumen despreciable. También son chiquititas, muy pequeñitas. Son de tamaño puntual. Verdadero. ¿Sí? Em, Recién acabo de grabar. No, recién acabo de grabar. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No está grabando? Sí está grabando. No, sí está grabando. Eh, no sé. ¿Qué pasó, Natalie? ¿Pasó algo? No, está grabando desde que empezó la clase, Natalie. ¿No te habías dado cuenta? ¿O no ha grabado? ¿No ha grabado, chicos? Ni cuenta me he dado. ¿Sí? ¿No ha grabado? No, sí ha grabado, sí ha grabado. Sí ha grabado. Ya, a ver, me asusta, pues Natalie, a ver, no me asuste, no me asuste. ¿Ah? Dice, la, la fuerza de interacción entre sus moléculas son despreciables. Claro, las fuerzas de interacción, son despreciables. O sea, no hay fuerza de atracción, las moléculas se mueven con total libertad, ¿no? Muy bien. Y por último dice, existen a presiones altas y temperaturas bajas. ¿Sí? Los gases ideales. No, yo creo que esa sí es falsa. Los otros no hay nada que agregar porque esos son los postulados de la teoría cinético-molecular. Los gases ideales, no, o vamos a decir así, un gas real, un gas real, ¿ya? A ver, voy a decir, un gas real tiene comportamiento ideal em, cuando está, habíamos indicado, sometido a temperaturas altas y presiones bajas. A esas condiciones es que los gases reales tienen comportamiento ideal. No es a presión alta, más bien es a presión baja y temperaturas altas. Esa es la proposición falsa. Por eso, una de estas proposiciones nomás era falsa. Había que identificar cuál es la falsa, ¿no? ¿Cuál es la falsa? Muy bien. Para la pregunta número 4, acá sí viene ya la parte matemática. A ver, voy a grabar acá para yo después subirle su solucionario
Ahí está, pero solucionario. ¿Ya? Solucionario. Ya está. Listo. A ver, vamos a grabar eso. A ver, chicos, ¿cómo resolvemos los problemas? Para eso, permítame compartir nuevamente la pantalla. Permítame compartir nuevamente la pantalla con las diapositivas de teoría. ¿Sí? ¿Se aprecia? ¿Sí? ¿Se observa bien? A ver, ahí está. A ver, chicos, ¿cuáles son las ecuaciones matemáticas que nos van a permitir desarrollar nuestros ejercicios? A ver, a ver, a ver. Mira, em, a ver, les decía entonces, son, son tres leyes que se fueron dando en el transcurrir del estudio de los gases. Uno, la propuesta de Don Boyle y Mariot. Robert Boyle llega a la conclusión que cuando dos gases, cuando una misma masa gaseosa es sometida a dos condiciones, más bien, es sometida a dos condiciones, se cumple que la presión inicial por el volumen inicial que tenía el gas es igual a la presión final por el volumen final. Él llega a la conclusión de que la relación entre la presión y el volumen es una relación inversa. A mayor presión se reduce el volumen, cosa que ya sabíamos, ¿no? O cuando el volumen crece, disminuye la presión, relación inversa. Eso es lo que determina este inglés Robert Boyle. Por eso se cumple que la presión inicial por volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Eso se cumple cuando la temperatura es constante, por eso se llama isotérmico, temperatura constante. Proceso isobárico. ¿Cuándo se dice que es isobárico? Varos, presión, isobárico, igual presión. Cuando la presión permanece constante, se cumple que el volumen inicial entre la temperatura inicial es igual al volumen final entre la temperatura final. Chicos, experimentalmente, Charles determina que el volumen es proporcional a la temperatura, cosa que ya sabíamos, ¿no? Yo incremento la temperatura, las moléculas se mueven más rápido, tienden a crecer en volumen. Por eso se dice que este, los gases se expanden cuando se aumenta la temperatura. Entonces, cuando la presión es constante, se cumple que el volumen es proporcional a la temperatura. Por eso se dice que volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. ¿No? Proceso isocórico o también llamado isométrico, el francés Gay-Lussac. ¿Qué cosa dice? Algo que hemos comentado nosotros cuando hablábamos del incendio y los balones de gas encontrados por el bombero. Chicos, cuando el volumen es constante, Guy Lussac dice, cuando el volumen es constante, como el balón de gas de la cocina, lo que es un tanque de acero, cuando el volumen es constante, la presión resulta ser proporcional a la temperatura. A mayor temperatura, tú mismo me dijiste, aumenta la presión. Como esas cantidades son proporcionales, se puede decir que la presión inicial entre la temperatura inicial es igual a la nueva presión entre la nueva temperatura. ¿Ya? A eso se refiere cuando te dice que son proporcionales. ¿Ya? P1 entre T1 es igual a P2 entre T2, cuando el volumen es constante. Eso es un proceso isócoro, el proceso dado a conocer por el francés Guy Lussac. Y relacionando los tres,
Relacionando las tres variables, ahí es donde se da a conocer la famosa ecuación de Clausius, la famosa ecuación general de los gases, la famosa ecuación de, no sé cómo lo llaman ustedes, del pavito, pavote, pavo triste, no sé cómo lo llaman ustedes, que es P1, B1, T1 igual a presión 2 por volumen 2 entre la temperatura 2. Pavote inicial es igual a pavote final, ¿no? El pavote inicial es igual al pavote final, ¿correcto? Eso relacionando las tres ecuaciones anteriores, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, un ejercicio de aplicación. ¿Quién me da la respuesta a ese ejercicio? Dice, un gas está contenido en un recipiente de 20 litros a la temperatura de 27 grados Celsius, una atmósfera de presión. Si yo traslado el gas a un recipiente de 10 litros, más chiquito, a la mitad, y lo someto a una temperatura más alta, 127 grados, ¿cuál será la nueva presión que ejerce el gas? A ver, vamos. A ver, ¿cuánto saldrá? A ver, futuros primeros puestos como tus generales. ¿Cuánto saldrá eso? ¿Mm? ¿Que me ayuda? Aplicación. Para hacer los demás problemitas y para que ustedes puedan dar también su examen diario. Su examen va a quedar abierto, ¿ya, chicos? Si gustan, lo pueden dar ahorita, más tardecito, ¿no? Al final de la clase, mañana. Pero no se olviden, pues. A veces se olvidan de dar, se olvidan de dar su examen. ¿Mm? ¿Alguno lo hizo? ¿Alguno le salió? Esta aplicación de la formulita es aplicación 2,66 te sale, Angie. 2,66. ¿Alguna otra respuesta? ¿O están de acuerdo con Angie? ¿Algún otro que se... ¡Wow! Fabricio me dice 9,4. Una diferencia muy grande. Mm, sí, 9,4. A ver. Una más, para yo proceder al solucionario. 2,66 me dice Angie. A ver, vamos a verificar, no se preocupen. A ver, mire, inicialmente, en una condición inicial, yo les aconsejo esto. Cuando recién comenzamos a practicar, cuando recién comenzamos a desarrollar ese tipo de ejercicios, pongan sus datitos. Condición inicial, presión de una atmósfera, acá lo dice, volumen 20 litros, el volumen del recipiente, y la temperatura, no se olviden que hay que pasarla a Kelvin. 27 grados Celsius es, es igual a 300 Kelvin, se suma 27 más 273, 300. Ahora, condición final.
la presión en la que quiero averiguar, el volumen ahora es 10 y la nueva temperatura será 127 más 273, 400. Bueno, relacionamos estas variables. Aplicamos la ecuación. Presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Reemplazamos una atmósfera por 20 litros entre 300 Kelvin es igual a la presión 2 por 10 litros entre 400 Kelvin. Bueno, se va Kelvin, se van los litros y la presión te va a quedar en atmósferas. Operamos, acá me quedaría 20 entre 300. Puedo cancelar los ceritos. El 4 que divide lo paso a multiplicar. Acá también se van a ir los ceros. El 4 que divide lo paso a multiplicar. Me quedaría 8. 8 entre 3, ¿no? Porque este 1, bueno, no se coloca. 8 entre 3, ya se fueron todos los ceros. ¿Cuánto es 8 entre 3? Creo que eso es igual a 2,66. Muy bien, Andy, muy bien, ¿no? 2,66, ¿no? Correcto, muy bien. ¿Por qué te salió 9, ya, 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 ya. Te olvidaste de pasar a Kelvin. Sí, es importante, es importante. Siempre hay que pasar a Kelvin, si no va a estar mal resuelto el problema. Todas las unidades están expresadas, o todas las unidades deben estar expresadas en una escala Kelvin. ¿Ya, chicos? A ver, bueno, a ver, vamos a practicar. Como dice ahí, vamos a practicar, si no, no podemos aprender. A ver, déjeme compartir la pantalla nuevamente con los ejercicios de clase y ahora sí. Dígame, ¿se comprueba esta respuesta del ejercicio 4? ¿Se comprueba la respuesta? ¿Cuál será la presión final en atmósferas? Dice de 0,5 litros de un gas que está a 4 atmósferas y se expande isotérmicamente. A ver, isotérmicamente. Isotérmicamente significa a temperatura constante, ¿verdad? Bueno, a ver, proceso isotérmico. ¿Qué significa que el proceso sea isotérmico? Eso significa que la temperatura es igual a una constante. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es la condición inicial? ¿Cuál es la condición inicial? ¿Qué cosa te dice? Inicio, voy a decir así, inicio y final. A ver, en una condición inicial, por favor, me dice que la presión, ¿cuánto es? Dice que la presión inicial del gas, presión 1, es igual a 4 atmósferas. Eso es lo que dice, ¿verdad? La presión inicial es igual a 4 atmósferas. Por favor, ¿cuánto es el volumen inicial? El volumen inicial dice que es igual a 0,5 litros. Eso dice el enunciado. Solamente estoy extrayendo los datos. Ahora, en una condición final, me piden averiguar la presión final, justamente. La presión 2. Quiero saber cuánto es esta presión 2. Lo que quiero yo averiguar. ¿Cuánto es la presión 2? Sabiendo que se ha expandido hasta ocupar un volumen de 0,8 litros. Quiere decir que el volumen 2 es 0,88 litros. Bueno, chicos, proceso isotérmico. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Proceso isotérmico. ¿Qué se cumple? Según Boyle, en un proceso isotérmico se cumple ¿qué, chicos? ¿Se acuerdan? La ley de Boyle, ¿sí? La ley de Boyle, ¿qué dice la ley de Boyle? Que la presión inicial por el volumen inicial, así es, ¿no? Volumen inicial es igual a la nueva presión por el nuevo volumen, que la relación es inversa, claro que sí. Entonces,
pero lo único que queda es reemplazar. ¿Cuánto es, muchachos, la presión inicial? Creo que esta presión inicial es 4 atmósferas. Colocamos 4 atmósferas por ¿cuánto es el volumen inicial? 0,5 litros. Esto será igual. ¿A quién? Esto será igual a la nueva presión, que es la que quiero calcular, por el nuevo volumen, que es 0,8 litros. Ahí está. Muy bien, gracias, Jeremy. ¿En dónde me dice Jeremy que lo ha hecho mentalmente? La nueva presión, la presión 2 será igual a, me dice, ¿cuánto? 2,5, ¿sí? 2,5. No sé, se verifica la respuesta entonces. 2,5 atmósferas, ¿no? Ahí está. La respuesta entonces, la respuesta es la letra B, como aparecía aquí. Correcto, ¿ves? La idea es esa, verificar las respuestas. Vamos, acá también se verifica en esta pregunta 5. Ahora habla de un proceso isobárico. A ver, ¿cómo es esto? Proceso isobárico. Veamos, veamos. Dice, a ver, resolución. A ver, chicos, resolución. Resolución. Me dicen por acá. A ver, en un proceso isobárico, jóvenes, cuando les hablan de un proceso isobárico, ¿a qué se refiere? Si es un proceso isobárico, es porque la presión permanece como constante. Si la presión es constante, a ver, ¿qué te parece si colocamos directamente la relación? Puede ser, en un proceso isobárico estamos frente a la ley de Charles. Y según Charles, ¿qué cosa se cumple? En un proceso isobárico se cumple que si la presión es constante, que el volumen inicial entre la temperatura inicial es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eso se cumple cuando la presión es constante. Ya. Entonces, ¿qué te parece si reemplazamos directamente los valores? A ver, ¿cuánto será esto? Por favor, ¿cuánto es el volumen inicial? Dice, la temperatura absoluta se ha duplicado. Si el volumen inicial es de 5 litros, a ver, volumen inicial 5 litros. Temperatura inicial, no sé. Yo voy a decir que es una temperatura T, ¿correcto? Una temperatura absoluta T. Esto es igual. Dice, calcula el volumen final. Quiero saber cuánto es ese volumen 2. ¿Y cuánto será la temperatura final? Dice el ejercicio, la temperatura absoluta se duplica. Eso quiere decir que la nueva temperatura es 2 veces T. Se cancela T haciendo un esfuerzo sobrehumano como el que ha hecho Fabricio. Me dice que la respuesta es 10 litros, ¿no? Muy bien, 10 litros, claro. Es que este 2 que divide pasa a multiplicar. Y como la T se fue, 5 por 2 es 10, ¿no? Ahí está, 10 litros. Muy bien, 10 litros. La respuesta, la letra A este ejercicio, ¿no? La respuesta es la letra A. Muy bien, chicos. Están trabajando muy bien. Los felicito. Qué gusto, qué gusto. A ver, vamos, el ejercicio número 6. Hagamos un problemita más. Este ejercicio número 6. ¿Qué dicen? A ver. Como hizo una pregunta bueno, del nuevo estilo que había propuesto San Marcos, pero que en estos últimos exámenes de admisión no se ha repetido para nada. A ver, veamos. ¿Qué dice este problema 6? Dice, el gas mostaza es un tipo de agente químico utilizado como arma de guerra. Dice, ahora, dice, a ver, si en un recipiente de acero
se tiene 20 litros de gas mostaza a 27 grados Celsius y 3 atmósferas de presión. Y luego se eleva la temperatura a 327 grados. ¿Cuál será la nueva presión? Chicos, si el recipiente es un recipiente de acero, te pregunto, ¿el volumen cómo permanecerá? ¿Mm? Si es un tanque de acero, como el balón de gas de la cocina, ¿el volumen varía o es constante? Yo creo que el volumen debe de ser constante, ¿no? A ver, tanque de acero o recipiente de acero. Mira, ve, yo voy a decir así para que tengas la idea, ¿no? Claro, es constante. Recipiente de acero. Ah, recipiente de acero. Ah, entonces el volumen es constante. Eso, mira, recipiente de acero. Ah, ya, es un volumen constante. Chicos, y si es un volumen constante, significa que estamos frente a la ley de Gay-Lussac. A ver, voy a pasar al otro lado el problemita para que no se corte la, la solución. ¿Ya? A ver, voy a, voy a colocar por aquí. A ver, voy a pasar acá al otro lado. Ya, ahora sí. Acá, pues si no se va a cortar la solución. Ya. Entonces, un recipiente de acero. Cuánto es, por favor, la condición inicial? Al inicio, al inicio. ¿Cuánto es la condición inicial? La presión inicial, ojo, la presión 1 es igual a ¿cuánto? Dice, en un recipiente de acero hay 20 litros de gas mostaza a 27 grados y 3 atmósferas. Tengo que extraer el gas. 3 atmósferas. Esa es la presión inicial. ¿Correcto? Por favor, cuánto es la temperatura inicial? ¿Cuánto será la temperatura inicial? Dice que la temperatura inicial es 27 grados Celsius, pero no se olviden que hay que pasarlo a Kelvin. La temperatura inicial será 300 Kelvin, ¿no? Profe, ¿de dónde salió 300? Estos 27, estos 27 grados Celsius lo hemos pasado a Kelvin, ¿ya? Lo hemos pasado a la escala Kelvin, sumando 273. No te olvides, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál será la condición final? ¿Cuál será la condición final? ¿Cuál es la nueva presión? Dice, luego se eleva la temperatura a 327 grados. Me piden justamente averiguar cuánto es la presión 2, ¿no? Me piden averiguar esta presión 2. Y para ello me dicen que la temperatura se elevó ¿hasta cuánto? Se elevó la temperatura hasta 327. ¿Cuánto es 327 en Kelvin? 327 más 273, gracias Fabricio, 600 Kelvin, ¿no? 600 Kelvin. Acá no he puesto el valor de la temperatura. Muy bien, a ver, esta temperatura 2 es igual a 600 Kelvin. Ya está, chicos, ya tengo todos los datos. Profe, ¿y el volumen? Ah, pero es que es un tanque de acero. El volumen va a ser constante. Como el volumen va a ser constante, como bien me habían dicho ahí en el chat, es la ley del Gay-Lussac. Se cumple que la presión inicial entre la temperatura inicial es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. ¿Verdad? Así. Reemplazamos los datos. La presión inicial, ¿cuánto es, chicos? Es 3 atmósferas. 3 atmósferas entre la temperatura inicial. ¿Cuánto es esa temperatura inicial? Es 300 Kelvin. Esto es igual. La presión 2, lo que quiero hallar, entre la temperatura final, que es 600 Kelvin. ¿Cuánto resulta esta presión 2? ¿Cuánto es?
¿6? Creo que sale 6, ¿no? Muy bien, 6 atmósferas. Perfecto. La respuesta es la letra D, ¿no? La respuesta es la letra D. Ahí está, chicos. Realmente son ejercicios de aplicación. Todos son bastante parecidos. Traten de terminar sus ejercicios. Yo les voy a subir el solucionario que hemos estado desarrollando para que lo tengan como modelo, como guía, para que ustedes puedan terminar de desarrollar todos sus demás ejercicios. ¿Ya, chicos? Y en el examen diario, los problemitas son igualitos. Solamente quiero saber si se llegó a entender la clase. No, no, no que me demuestre grandes conocimientos. No, no, solamente para saber si se entendió. Por eso en el examen están así, problemas de aplicación. ¿Ya, chiquitos? Para que puedan dar. ¿Sí? Ya, chicos, un gusto, un gusto. Qué bueno, qué bueno. Listo, vaca. Ya, chicos, muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias por acompañarme siempre los sábados un poco tarde. Y gracias por su participación, de verdad. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Que tengan bonito fin de semana. Y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Chao, chicos. Y como siempre les digo, no hagan travesuras. Todo va a estar hasta mañana el examen, hasta el lunes, hasta la próxima semana. Va a estar abierto el examen, no lo voy a cerrar, no se preocupen, no se preocupen. En cualquier momento lo pueden dar, inclusive mañana también cuando gusten, ¿ya? Ya chicos, cuídense, nos vemos, chau, 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 chau.